Buenas tardes, muchas gracias a las personas que se conectan el día de hoy y a las personas que nos verán en nuestro canal de YouTube. Este video va enfocado a las actualizaciones médicas en primer nivel de atención. Red Médica Segura es una empresa, es un equipo de profesionales de la salud que se dedica a brindar herramientas para la comunidad, a brindar herramientas para los profesionales en temas de atención primaria. Entonces, el objetivo de estos webinars, el objetivo de estas sesiones, será brindarles un referente, brindarles una actualización de información que hemos encontrado respecto a la evidencia de ciertos padecimientos y ciertas condiciones médicas. Entonces, bueno, me presento, soy el doctor Jorge Alberto Vargas Castilla, yo soy médico general por la Facultad de Medicina de la UNAM. Mi experiencia ha sido pues muy enfocada al ámbito clínico, comenzando trabajando con comunidades rurales, comunidades de difícil acceso, donde pues logré conseguir mucha experiencia en manejo de todo tipo de padecimientos, de todo tipo de edades. Y también me brindó la oportunidad para conocer sobre la administración de la salud, el desarrollo de proyectos, el liderazgo de equipos y esto pues nos permitió llegar a comunidades urbanas, llegar a la ciudad, donde fungimos como una consultora de proyectos para hogar y para empresa. Entonces, bueno, pues con esta introducción me gustaría iniciar con el objetivo de esta sesión. Vamos a hablar de lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este síndrome que se abrevia como SAOS, pues lo que queremos lograr es crear un referente de atención primaria para la detección oportuna, para la detección a tiempo de factores de riesgo, referencia adecuada al segundo nivel de atención y seguimiento por nuestra parte de la mano con otras áreas, de la mano con especialidades como médicos o profesionales de primer contacto. Vamos a iniciar de forma muy ilustrativa y muy alegórica con un caso clínico para contextualizar un poco un cuadro clínico tradicional de este padecimiento. Encontramos a un paciente masculino de 74 años con padecimientos previos como hipertensión arterial, intolerancia a los carbohidratos, dislipidemia mixta, una obesidad grado 2 con un índice de masa corporal de 37.37 y un antecedente de uso de tabaco durante los últimos 50 años. Lleva su manejo farmacológico y de la mano y conforme a la evidencia, pues se procura llevar su consulta motivacional y apoyados por un seguimiento nutricional. El área de nutrición de Red Médica Segura nos ha apoyado en este caso para brindarle herramientas y buscar soluciones en cuanto a la esfera alimentaria de este paciente. Entonces es un paciente real, es un paciente que pues está relacionado a este padecimiento. Entonces, en una de sus consultas de seguimiento, este paciente nos refiere intolerancia a la actividad física con disnea de medianos esfuerzos, cansancio diurno, astenia y una calidad de vida que él refiere disminuida. Ya indagando un poco más, encontramos una calidad de sueño mala, despertares nocturnos frecuentes, aproximadamente nos dice que 5 veces por la noche se llega a levantar. La pareja nos refiere que ronca mucho durante la noche y en ocasiones como que deja de respirar, ¿no? Ese es más o menos lo que nos refiere la pareja de forma, pues, en cuanto a su perspectiva y en cuanto a su experiencia de, de este padecimiento. Nos encontramos un paciente con una hipoxia leve, con cifras tensionales elevadas, fuera totalmente de las metas esperadas por el manejo. La glucemia en ayuno también, pues con una tendencia a la alta y un peso elevado, como habíamos visto en su índice de masa corporal, una rubicundez, un cuello ancho, abdomen globoso, tenemos una aparente obesidad central y algo importante, pues un edema de miembros inferiores
porque puede ser condicionado por diferentes procesos fisiopatológicos, ¿no? Y bueno, más o menos tratando de ser muy, muy sintético con el caso clínico y muy ilustrativo, nada más para aterrizarnos un poco en cuanto a cuál podría ser el contexto de un paciente con este padecimiento. Sabemos que estamos hablando el día de hoy de SAOS, pero algo bien importante es que pues tenemos muchos diagnósticos diferenciales, como cualquier padecimiento que tenemos que tener nosotros siempre contemplado, siempre de la mano. Tenemos el sueño insuficiente crónico, otros trastornos del sueño como es la narcolepsia, vamos a ver de hecho, vamos a observar esta referencia. Justo hay una tabla que nos muestra up to date que es pues una amplia gama de diagnósticos diferenciales, ¿no? Para ser un poquito más específicos, no entrar en muchos detalles, pero podemos ver que son muchos los padecimientos que pueden condicionar este cuadro, ¿no? Eh, Trastornos del sueño, como les mencionaba, resaltan lo que es la narcolepsia, la apnea del sueño central, el síndrome de piernas inquietas, otros padecimientos neurológicos como las demencias, principalmente. Tenemos padecimientos médicos y genéticos como el hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, la propia obesidad puede ser un condicionante que es en este caso un factor de riesgo muy importante. Trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, abuso de ciertas sustancias, medicamentos, el uso de medicamentos, vamos a ver más adelante que está relacionado a un incremento en el riesgo de estos episodios de apnea e hipopnea, como las benzodiazepinas, los opioides, los antihistamínicos, antidepresivos, sedantes, entre otros fármacos que podemos encontrar. Entonces, otro diagnóstico diferencial muy importante son los ronquidos simples, ya que pueden no cumplir criterios, podemos no cumplir criterios para considerar que estamos ante una apnea obstructiva del sueño y solamente es un paciente que tiene ronquidos, ¿no? Entonces, sabemos que es un padecimiento que tenemos que tener muy, muy en la mente, pero hay muchos diagnósticos diferenciales que podemos considerar. Vamos a definir el SAOS. ¿Cómo se define el SAOS? Es un desorden del sueño caracterizado por colapsos episódicos de la vía aérea que resultan en reducciones o el cese de la ventilación y que derivan a hipoxia, hipercapnia o despertares. Entonces, no solamente se trata de roncar, no solamente se trata de que dejemos de respirar por algún momento, de que haya ciertas pausas, ciertos sonidos, ¿no? Incluso, sino que esto se traduce a la, eh, a la, al intercambio gaseoso. Y eso es algo bien importante porque a largo plazo va a condicionar problemas, va a condicionar complicaciones y esto puede llevar a que el estado metabólico, a que el estado cardiovascular se vea afectado. Es una enfermedad que se ha calculado una prevalencia mundial entre el 2 y el 14%. Esto ha sido difícil ya que no existe un estudio de tamizaje para la población general eh, que haya demostrado, en la evidencia que haya demostrado que podamos nosotros utilizarlo para encontrar a los pacientes que tienen o no tienen SAOS, ¿no? De forma, en pacientes de riesgo, en pacientes que ya tienen incluso un diagnóstico, la proporción que se ha encontrado es de 8 en hombres contra 1 en mujeres. Esto también se puede ver sesgado porque muchos más hombres son referidos a polisomnografía, conforme a los estudios, a la evidencia que revisamos. Entonces también se podría haber sesgado este número, porque tal vez como tenemos un cuadro muy clásico de un hombre que tiene obesidad central, que tiene cierto fenotipo, nos vamos más por allá. Entonces podría también estar sesgado este número y se calcula un 2 a 1 en la población general. Y la prevalencia incrementa mucho conforme vamos incrementando en edad,
lo cual es algo muy importante, ya que es de nuestros factores de riesgo más importantes. Para fines de esta revisión, para fines de esta sesión, vamos nosotros a resumir el abordaje de esta manera. Antecedentes familiares, muy importante. Ahorita vamos a platicar que los antecedentes familiares son de vital importancia para tener en nuestro contexto clínico de evaluación diaria de cualquier paciente, los antecedentes personales del paciente, la antropometría del paciente, qué datos clínicos tanto al interrogatorio como a la exploración estamos encontrando y siempre dentro de lo posible evaluar el sueño de la pareja. Una vez que tenemos todo este contexto y estamos nosotros con un riesgo, detectando factores de riesgo, detectando un riesgo incrementado al paciente para sufrir SAOS, vamos a considerar una referencia al especialista del sueño. Estos especialistas, principalmente del área de neumología, también del área de otorrinolaringología, nos pueden apoyar para realizar el abordaje de este paciente, el correcto diagnóstico e iniciar un adecuado tratamiento. Y aquí me gustaría agregar dentro de los datos clínicos las herramientas que tenemos que vamos a evaluar, que son los cuestionarios o escalas de detección. Antecedentes familiares del paciente. La evidencia ha demostrado que el SAOS tiene rasgos de ser una enfermedad familiar. La prevalencia, la probabilidad preprueba de un paciente que tiene familiares con SAOS diagnosticado es alta, es muy alta, 47%, aumenta la prevalencia al 47%. Entonces, bien importante preguntar e indagar si alguien de la familia tiene SAOS. E incluso en estudios con gemelos se ha evidenciado, se ha encontrado que existe una alta heredabilidad. Entonces, esto es algo que llama mucho la atención, algo que de forma rutinaria tal vez no contemplamos, es una enfermedad que dejamos mucho de lado, pero pues estos datos nos pueden abrir un poco el panorama. ¿Qué presentación clínica vamos a encontrar con los pacientes? ¿Cuáles van a ser los datos que más se relacionan, los datos que más se han encontrado en la evidencia? Pues bueno, primero que nada, que tenga factores de riesgo, que tenga obesidad de un predominio central, que sea hombre y que tenga una circunferencia cervical mayor a 40.6 centímetros. También aquí me gustaría agregar la edad, como bien mencionábamos, un hombre que ya, por ejemplo, un hombre mayor de 65 años ya tiene un riesgo incrementado de presentar este padecimiento. Entonces, la edad incrementada es un factor de riesgo importante. Somnolencia diurna, irritabilidad, depresión, sueño no reparador, insomnio. O sea, tenemos un paciente que no está descansando bien, que sabe que no está gozando del mejor sueño, y el insomnio es un efecto de rebote. El cuerpo empieza a alterar el ciclo circadiano y empezamos a presentar ya un insomnio. Ya después de cierto tiempo que probablemente el cuerpo está considerando que tiene tantos despertares, pues el ciclo circadiano se ve alterado. Ronquidos y pausas nocturnos, como habíamos platicado, las cefaleas matinales, disminución de la libido, diaforesis nocturna, la hipoxia, como vimos en este caso que presentamos de forma ilustrativa, y algo bien importante, las enfermedades crónicas y metabólicas en descontrol. Hay evidencia, las guías de práctica clínica demuestran que cuando nosotros encontramos a un paciente que no estamos logrando metas, sean metabólicas o sean cardiovasculares, hay que pensar en enfermedades como SAOS, que estén ahí ocasionando algún desbalance o que no estén permitiendo lograr el máximo impacto del tratamiento. Y bueno, de forma muy interesante tenemos el signo del codo, en el cual se reporta que el 95% aproximadamente de las personas que sufren SAOS, en un estudio menciona que pues se ven golpeados por su pareja con el codo para despertarlos, ¿no? Por los ronquidos que llegan a generar o por los episodios de apnea o hipopnea. Entonces, esta
estos son los datos clínicos, esta es la presentación clínica que más la evidencia nos muestra que podemos llegar a encontrar. ¿Qué complicaciones podemos presentar al desarrollar estos cuadros, sobre todo de forma crónica? Pues bueno, problemas en el funcionamiento diario, como hablábamos, pacientes irritables, pacientes que están cansados, pacientes que no toleran la actividad física, con muchos problemas derivados de esto, y tienen un riesgo incrementado para tener accidentes automovilísticos, lo cual es algo muy importante porque pues se quedan dormidos, ¿no? Incluso en una de las escalas, que es la escala de Epworth, evaluamos cuáles son las tendencias de la persona de quedarse dormido. Otro tipo de disfunciones, problemas psicosociales como ansiedad y depresión, y pues la calidad de vida en general se ve disminuida. Datos cardiovasculares y metabólicos. Esto es como les mencionaba, aumentamos nuestro riesgo cardiovascular, aumentamos nuestras alteraciones metabólicas, y esto de la mano con otras enfermedades crónicas nos puede llevar a complicaciones. Entonces es bien importante dentro de toda la esfera de un tratamiento, de un seguimiento de enfermedad crónica, tener siempre contemplado a este padecimiento. Como bien veíamos sobre los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que la evidencia ha demostrado claramente, que es como les mencionábamos, el sexo masculino, y después de la posmenopausia, la prevalencia y la relación de sexo hombre-mujer se iguala 1:1. Eso habla de un componente hormonal que puede condicionar este tipo de episodios, este tipo de padecimiento. La edad, a partir de los 40 años, empieza a incrementar el riesgo de desarrollar y de tener este padecimiento. Los antecedentes familiares, como habíamos mencionado previamente, y bueno, datos de hábito corporal, obesidad, de predominio central y la circunferencia cervical. Como sabemos, como podemos observar, son datos muy puntuales, incluso repetitivos, pero que son bien importantes y muchas veces omitimos en la exploración y en el interrogatorio. Y tenemos también, pues, de forma anatómica, cualquier alteración craneofacial o de vía aérea superior. Los niños también sufren SAOS, y en este caso muy relacionado a lo que es la hipertrofia amigdalina e hipertrofia adenoidea por padecimientos diversos, ¿no? Y las endocrinopatías como el hipotiroidismo, la acromegalia, entre otros padecimientos. Entonces, siempre tener muy puntuales los factores de riesgo que ha demostrado la evidencia. Ahora, vamos a hablar un poquito ya más. Tenemos una persona con un riesgo, detectamos factores, detectamos que al interrogatorio, a la exploración, tienen varias características que nos pueden llevar a que encontremos este padecimiento. Nos podemos apoyar de escalas. El día de hoy, de forma puntual, vamos a tocar 2 escalas que fueron las que consideramos que van más encaminadas a un correcto tamizaje. Y empezamos con la escala de Berlín. Esta escala fue desarrollada precisamente para identificar a estos pacientes en primer nivel de atención, y es una escala que les voy a mostrar en esta página para que la visualicemos de forma rápida. Entonces, nos divide en 3 categorías. Es un cuestionario que se autoaplica, entonces el paciente va respondiendo, no requiere de un aplicante, y nos va haciendo preguntas, ¿no? Referentes a los ronquidos, referentes al cansancio, y referentes a antecedentes de cifras tensionales elevadas. Entonces, es una escala pues bastante rápida, bastante sencilla, tiene sus particularidades, y nos va a dividir si el riesgo es bajo o si el riesgo es alto. Entonces, si nosotros tenemos de forma muy puntual, si nosotros cumplimos con 2 o más categorías, se considera que el riesgo de enfermedad es alto. Y si nosotros cumplimos 1 o menos categorías,
se considera que es un riesgo bajo para padecer la enfermedad. Vamos a hablar de la circunferencia de cuello ajustada. Aquí vamos a medir con una cinta métrica, que es uno de nuestros elementos más importantes a considerar siempre durante nuestra consulta de atención primaria. Entonces medimos la circunferencia del cuello a nivel del cartílago cricoides del o de la paciente y vamos a considerar que a partir de 40.6 centímetros ya es considerada una circunferencia cervical elevada, pero vamos a decirle, conforme a esta escala, vamos a añadirle ciertos puntajes dependiendo de ciertas condiciones. Si el paciente tiene un ronquido habitual, le agregamos 3 centímetros. Si le han observado apneas o pausas durante el sueño, le agregamos 3 centímetros. O si el paciente tiene hipertensión arterial diagnosticada o se le acaban de encontrar cifras tensionales elevadas con una adecuada toma de, de la tensión arterial, pues bueno, le agregamos 4 centímetros. Del total de estas condiciones, más la circunferencia que nosotros medimos, si tenemos menos de 43 centímetros, consideramos una baja probabilidad de SAOS. Si tenemos de 44 a 47.9 centímetros, consideramos que es una probabilidad moderada. Y si tenemos de 48 a más, consideramos una alta probabilidad de presentar la enfermedad. Entonces, tenemos muchos elementos. Tenemos antecedentes familiares, tenemos un interrogatorio, tenemos una exploración física y tenemos a nuestras escalas. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a hacer una correcta detección y hacer una correcta referencia de un paciente con altos factores de riesgo. Como les menciono, sobre todo si no estamos llegando a metas metabólicas y cardiovasculares, si no estamos llegando a metas metabólicas y cardiovasculares, ahí es donde tenemos nosotros que tener muy contemplado este tema. Y las guías, en este caso la guía de práctica clínica que fue actualizada en el 2021, nos hace mención de que, bueno, pues sí se sugiere que utilicemos al menos una escala cuando tengamos una sospecha clínica con factores de riesgo o con examen clínico para SAOS. Vamos a continuar. Entonces, bueno, tenemos ya todo este contexto y hablando de forma muy general, el gold standard para diagnosticar esta enfermedad es la polisomnografía. Y algo muy interesante es que no solamente diagnostica el SAOS, y esto es lo importante, el rendimiento que tiene esta prueba nos permite que a pesar de que salga negativa para SAOS, nos permite encontrar otros trastornos del sueño que pudieran estar condicionando estos hallazgos. Entonces es un estudio muy completo, es un estudio que permite evaluar al paciente, vigilar al paciente y pues bueno, es lo ideal para que iniciemos un tratamiento correcto. Manejamos ciertos índices. El índice de apnea y hipopnea es el que ha sido, en inglés está abreviado como AHI y ha sido el estándar para catalogar la enfermedad como leve, moderada o severa, ¿no? De 5 a 15, de 5 a 15 apneas se considera como leve, de 15 a 30 se considera como moderado y mayor de 30 se considera como severa. Y para considerar estos cuadros, pues estamos contemplando una apnea por más de 10 segundos acompañado de un esfuerzo ventilatorio. Tenemos otros índices como el Respiratory Distress Index o índice de alteración del sueño, que incluye despertares relacionados al esfuerzo respiratorio y otro índice que es el índice de despertares o Total Arousal Index, que son los despertares por hora en total durante la noche. Tenemos otras opciones que la evidencia han mostrado que son de utilidad, son los estudios portátiles del sueño, y esto va un poco más allá del objetivo de esta sesión, pero han demostrado que pueden ser útiles una vez que tenemos toda la evaluación clínica. Se pueden realizar en ciertos pacientes con cierto contexto
pero eso ya lo decidirá el especialista en sueño. Entonces, ¿qué tenemos como tratamiento para este padecimiento? Para este tratamiento, el control de los factores de riesgo, principalmente las medidas del estilo de vida. La reducción de peso sí ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular de estos pacientes totalmente. Entonces, primero que nada, un plan de trabajo de estilo de vida, porque reducir factores de riesgo dentro de lo posible va a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo del paciente. El CPAP es el tratamiento que se ha manejado de forma estándar, es el que tiene mejor evidencia demostrada de incrementar la calidad de vida de los pacientes, pero hasta este momento, por lo que nosotros hemos encontrado conforme a la evidencia, no ha habido una mejora sustancial del impacto cardiovascular de estos pacientes. En casos en los que no toleran los pacientes el uso del CPAP, podemos considerar dispositivos de avance mandibular, que sí también han demostrado una mejora en la calidad de vida, una mejora en los índices de apnea-hipopnea, de la misma forma con el CPAP, y pues tampoco se ha encontrado una mejora metabólica o cardiovascular de la mano de esto. Entonces, estas son nuestras opciones. No olvidar que el estilo de vida, como bien vemos en todas las guías de otros padecimientos crónicos, siempre van a ser la primera línea de tratamiento. No hay que dejarlos de lado, no hay que echarlos en saco roto porque son un pilar de los tratamientos. En cuanto a el manejo de atención primaria, ya haciéndolo un poquito más directo a qué nos compete a nosotros como profesionales de primer contacto, primero que nada, detectar a tiempo, sospechar a tiempo, evaluar a tiempo y referir a tiempo, ¿no? Es lo más importante que una vez que detectemos que hay un riesgo importante en estos pacientes, negociemos, platiquemos para que acudan a su especialista, dependiendo de la institución en la que nos encontremos. Como les mencionaba, el control de factores de riesgo, personalmente creo que es lo más importante. Un acompañamiento integral, apoyarnos de las demás áreas, trabajar en equipo, comunicarnos. La transmisión de la información tiene que ser buena, tiene que haber un buen proceso de comunicación entre especialistas para lograr el beneficio del paciente. Y la vigilancia periódica dentro del manejo de atención primaria es primordial. Estar dando un seguimiento, independientemente del seguimiento que reciba con especialidades, nosotros tenemos que estar vigilando todo el contexto del paciente, ya que pues estamos ante un tema complejo y ante un tema que sí requiere de contextualizar e individualizar. Vamos a hablar sobre el algoritmo propuesto por Red Médica Segura. Dentro de nuestros procedimientos, nosotros buscamos generar directrices, buscamos generar algoritmos y dentro del proceso de mejora continua, estarlos evaluando constantemente para brindar herramientas de acceso libre para todos los profesionales que se encuentren en cualquier parte del país, de México, del mundo, de Latinoamérica, para utilizarlos en su práctica general. Entonces, en este algoritmo que desarrollamos para ustedes, encontramos un paciente que tiene factores de riesgo para SAOS. Es muy importante que si nos encontramos en esta situación, como les menciono, el interrogatorio tiene que ser amplio. La exploración física, a pesar de ser completa, hay que estar muy pendientes de sus signos vitales, del índice de masa corporal y de la circunferencia cervical en este contexto, y escalas de tamizaje. Como habíamos hablado, la escala de Berlín, la medición de la circunferencia cervical modificada, o hay otras escalas como Stop Bang y Epworth Sleepiness Scale, que también nos pueden ayudar en estos casos. Para fines de Red Médica Segura, nosotros tenemos como estándar la escala de Berlín y la escala de Stop Bang como apoyo en tamizaje de este padecimiento. Si nosotros, conforme a las escalas, encontramos un riesgo moderado
o alto para SAOS, vamos a iniciar medidas generales, medidas del estilo de vida, como mencionamos, reducción de peso. Las medidas posturales al dormir, estudios también han demostrado que recomendar a los pacientes dormir en decúbito lateral mejora el índice de apnea-hipopnea. Puede disminuir los despertares, puede disminuir los ronquidos, puede disminuir en general la calidad del sueño. Ajustar fármacos y evitar depresores. Tenemos, como habíamos revisado, la lista de todos los medicamentos que pueden estar relacionados a un empeoramiento de estos cuadros. Entonces, dentro de lo posible, evitar estos medicamentos. Y eso nos va a ayudar mucho con el tratamiento, evitar el alcohol, sobre todo pues previo al sueño, va a ser algo muy importante. Control de comorbilidades, dentro de lo posible, pues hay que estar trabajando en la esfera metabólica, en la esfera cardiovascular, hay que estar vigilando mucho bioquímicamente al paciente y pues bueno, la suplementación de oxígeno si la saturación es menor a 92%. Si vemos que el paciente ya está en una hipoxia crónica, no hay que dudar iniciarle una suplementación de oxígeno, puede ser con puntas nasales para comodidad del paciente, a una dosificación baja, pero para así ayudar a que la calidad de vida del paciente y la fatiga pues cambien, ¿no? Para bien. Entonces eso es muy importante. Iniciamos con este tratamiento de atención primaria y aquí vamos nosotros a evaluar dentro de un contexto en el que consideramos que a veces, sobre todo en el ámbito privado, es muy difícil encontrar, eh, es muy difícil encontrar que los pacientes logren acudir al especialista que se recomienda. Entonces, se le va a recomendar acudir con el especialista del sueño, en este caso al neumólogo, para realizar protocolo, para realizar su polisomnografía. Si el paciente puede acudir, está decidido a acudir y lo va a realizar, vamos a hacer la referencia y vamos a continuar con el seguimiento trimestral, al menos, para estar vigilando los factores de riesgo. Si estamos ante un plan de estilo de vida, deberían de ser sesiones periódicas muy frecuentes, incluso una frecuencia semanal, pero aquí habrá que individualizar. De forma nosotros estándar, colocamos el seguimiento trimestral como estándar para este algoritmo. Si el paciente no puede acudir a neumología, no quiere acudir, no se quiere realizar la polisomnografía, por algún motivo no logramos ese impacto en el paciente, vamos a considerar dentro de lo posible la referencia con un odontólogo o con un especialista en el área que pueda trabajar probablemente con algún dispositivo de avance mandibular para buscar la mejora de la calidad de vida del paciente. No es como tal una recomendación con evidencia, pero considerando la evidencia que sí muestra que estos dispositivos sí mejoran la calidad de vida y considerando un contexto en el que un paciente no está siguiendo las indicaciones de acudir a un segundo nivel de atención, buscar esta alternativa. Damos un seguimiento y pues continuamos con la búsqueda de que el paciente acuda a su especialista recomendado. Entonces, bueno, este es el algoritmo que nosotros sugerimos. Lo más importante a quedarnos es pues tener siempre presente este padecimiento, que es un padecimiento que yo considero que está más, es más fácil de encontrar de lo que creemos y puede ser una causa importante de, como les digo, un mal control de padecimientos crónicos. Y bueno, pues para finalizar la sesión, pues agradecerles el tiempo para tomarse este espacio de escucha. Estas sesiones están encaminadas a abrir un diálogo, encaminadas a acercar profesionales del área que gusten participar, que gusten brindarnos tal vez algún dato, alguna actualización, alguna corrección.
es el objetivo de estas sesiones, generar el diálogo, abrir el espacio para que pues mejoremos la calidad de la atención primaria en México y podamos nosotros brindar herramientas para nuestros colegas que se encuentran día a día en las labores clínicas. Pues muchas gracias y si no hay preguntas, vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Alguna pregunta? Si no, para cerrar la sesión. ¿Hay algún tratamiento farmacológico recomendado para SAUS? No, no existen, conforme a la evidencia que revisamos, no existe algún tratamiento farmacológico per se para el padecimiento, a menos que estuviera condicionado por alguna causa específica o por algún padecimiento de base, como fuera alguna endocrinopatía, algún trastorno anatómico que pudiera controlarse de alguna forma farmacológica, pues bueno, ahí sí estaríamos tratando la causa, pero como tal, específicamente no existen fármacos aprobados o recomendados para estos padecimientos. Ok, doctor, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. En caso de que alguien más tenga alguna pregunta, nos lo puede mandar a sus redes sociales, a nuestro correo de atención@redmedicasegura.com y se las podremos contestar. ¿Algo más que quiera mencionar, doctor? Pues nada, muchas gracias. Es la primera de muchas y seguiremos subiendo contenidos para la comunidad. Muchas gracias. Tengan buena tarde todos. Nos vemos pronto.